Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo culto virtual en el cual hoy le vamos a dar gracias a Dios por sobre todas las cosas, por su misericordia, por la salvación de nuestra alma. Así que bueno, le doy la bienvenida y empezamos agradeciéndole a Dios. ¿Qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres soberano sobre nosotros. Sabemos, Señor, que a ti nada se te escapa, que tú tienes todo bajo control. Que sabemos, Señor, que en este día, a pesar de la distancia, Señor, todos juntos hoy te adoramos, te bendecimos y te damos gloria, Señor. Así que bendigo a cada hermano, Padre. Le damos, Señor, inicio a este culto. En tu nombre, amén. Bueno, hermanos, espero que puedan tener un hermoso domingo al lado de nuestro Señor Jesucristo y que puedan compartir en familia la palabra y las alabanzas. Dios les bendiga. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. La 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 la. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. El poder de su evangelio me salvó, no me avergüenzo del Señor, mi libertad. De
montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Ya viene el día, ya está llegando, cielo y tierra nuevos se están acercando, de toda raza, lengua y nación. En esta cruz encontramos perdón, alzamos las manos y el corazón y te adoramos, y te adoramos, y te adoramos, Señor. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra, exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra, exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Los invito a tener un momento de oración en familia. Hermano, Dios les bendiga.
Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de leer su palabra y vamos a compartir en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15 al 23. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El 17 dice, y en Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Buen día, hermanos, le damos muchas gracias a Dios por un domingo más poder compartir su palabra, estudiar su palabra, profundizarla. Hemos ya tenido un tiempo de alabanza, hemos tenido un tiempo en el cual hemos también compartido su palabra y ahora vamos a pasar al tiempo de predicación de su palabra. Por eso tengamos el libro de Colosenses. Mientras vamos buscando Colosenses, recordemos que hoy es la cuarta predicación de esta serie de mensajes de Colosenses y recordemos que la semana pasada veíamos cómo Pablo oraba por aquellos hermanos que él todavía no conocía a aquellos hermanos de Colosas, sí por medio de Epafras, que es el intermediario de la carta. Él se va a enterar que en esa ciudad había hermanos que estaban caminando bien en la fe, por eso él estaba contento, oraba por ellos, para que tengan más conocimientos, para que sean fortalecidos. Pero el mismo Epafras, que le había comentado que había hermanos que estaban caminando bien en la fe, también le había comentado que la congregación, la comunidad y de la cual Epafras era pastor, hoy estaba corriendo algunos peligros que tenía que ver con la falsa enseñanza. Epafras era el pastor, Epafras había escuchado seguramente el mensaje de boca de Pablo cuando había escuchado a Éfeso, entonces nos imaginamos a Epafras diciéndole a Pablo, mira Pablo, hay un problema porque hay maestros que están llegando ahora a la congregación y no le enseñan el mismo mensaje que yo escuché de tu boca, el mensaje de Jesucristo. Y el título del mensaje de hoy tiene que ver con eso, porque se llama Cristo Señor de todo. Nosotros vamos a ver que uno de los problemas que estaba pasando en la iglesia de Corinto, por esa insistencia que tenía Pablo de decirle que Cristo era el Señor de todos, era que había personas que estaban insistiendo como que Cristo era simplemente un instrumento más de la fe cristiana. O sea, Cristo era un elemento más para decir, bueno, estoy más cerca de Dios o puedo conocer más a Dios a través de Jesucristo, pero como un elemento más. Y no como la pieza fundamental, como el enviado fundamental de Dios, como el Dios mismo encarnado y viniendo acá al mundo para darnos a conocer a Dios. Entonces ese era un problema. O sea, lo que ellos decían era, bueno, está bien Cristo, pero hay otras cosas que también son importantes. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que lo más importante es Jesucristo. Jesucristo es lo más importante.
y Jesucristo como Señor de todo, no solamente como Salvador, sino como el Señor de nuestras vidas. Hay un dicho que dice por ahí que si Cristo no es todo en nuestra vida, no es nada. Y eso es de vital importancia entenderlo, que hermanos, si Cristo no es el todo nuestro, en realidad está siendo la nada. Y eso debería hacernos pensar en cuanto a la palabra de Dios. Pero ya yendo también a la Biblia, vamos a compartir el capítulo 1, versículo 15, 16 y 17, que es la primera parte de este Cristo Señor de todos, porque lo que va a hacer Pablo lo va a traer como desde más arriba, las cosas más grandes, hasta las cosas más cotidianas. Entonces, la primera parte, esto vamos a dividirlo en 3 para nuestro mensaje de hoy, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bien, en el primer versículo que leímos, en el versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Para los judíos Dios era un Dios que era invisible. Era un Dios que su mente no podían llegar a imaginarlo, y que de hecho tenían una prohibición de buscar imaginárselo y de tratar de hacer una imagen de ello. Nosotros sabemos que las demás culturas orientales de la época de los judíos tenían una imagen acerca de un Dios. Tallaban una madera y ponían a un animal o a una persona o algo de su imaginación y decía: este es nuestro Dios. Bueno, Israel no podía hacer eso. Israel no tenía un Dios. Nosotros vemos cuando Pablo le predica a los atenienses que va a un altar, y a diferencia de los otros dioses que sí tenían personalidades como los dioses griegos o los dioses romanos, que estaban representados por hombres, mujeres, distintas divinidades, ahí decía al Dios no conocido, y Pablo dice: ese Dios que ustedes no tienen cómo personificarlo, yo vengo a hablarles, porque esa era la idea de un Dios todavía no conocido. Pero gracias al Señor que nosotros vemos que Jesucristo es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto de la imagen? Como dice en el libro de Filipenses, siendo en forma de Dios, o sea, Él nos vino a dar a conocer a Dios, esa es la viva imagen. Y si nosotros queremos conocer cómo es ese Dios, que en el Antiguo Testamento no tenemos cómo conocerlo, simplemente decir, bueno, es el Dios que creó todas las cosas, la mejor forma es indagar en Jesucristo, conocer a nuestro Señor Jesucristo, conocer su obra, y de esa manera saber cómo es Dios. Estos días atrás murió un cantante muy popular argentino, de nuestro país, y le habían hecho una nota acerca de sus creencias, y él decía que a la noche él rezaba. Entonces el periodista le pregunta: bueno, ¿y a quién le rezás? Y él dice: bueno, yo le rezo a un Dios que no conozco, que sé que está ahí, que creó todas las cosas, a ese Dios le rezo. Y pensaba, para mí, decía: qué pena que él no pudo llegar a conocer a ese Dios que se ha dado a conocer a través de Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen. Nosotros conocemos al Dios invisible a través de Jesucristo. Qué privilegio que tenemos nosotros todos los días, que en su palabra nos presenta a Cristo, a nuestro Señor, su obra, lo que Él hace, para que nosotros no andemos como oscuras en este mundo, y nosotros podamos decir para nosotros mismos que conocemos a Dios, y decirles a las otras personas: yo sé quién es Dios, porque Él se dio a conocer, Él se ha revelado en Jesucristo. Dice: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Qué interesante que dice que es el primogénito de toda la creación. Y acá ya nos mete en el tema de Cristo, el Señor de todo, porque ese primogénito habla de lo importante que es Cristo. Mira, puede pasar, hablando del primogénito, que un día llamen a la mañana a tu casa y golpeen y sea un testigo de Jehová, o dos, porque andan de a dos, y que cuando vos quieras hablarle acerca de tu fe y te pregunten qué crees, vos le digas que tu fe tiene que ver con que Jesucristo es Dios, que vos crees en la Trinidad, que Jesucristo es igual al Padre. Entonces ellos te llevan a un pasaje como este y te digan: mirá, y más quizás con la Biblia transgiversada que tienen ellos, te lleven a pasajes como este y te digan: mirá, en realidad Jesucristo no es Dios, porque mirá lo que dice tu misma Biblia, que Él es el primogénito. Entonces te van a llevar a la idea de que un primogénito tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la cronología, que si es primogénito quiere decir que fue creado primero. Y te van a decir: si vos tenés 4 o 5 hijos, el primogénito fue el que fue hecho primero.
Entonces, de la misma manera, Cristo no puede ser Dios porque fue hecho primero, fue creado primero. Es el que se creó antes de toda la creación. Ahora, lo que los testigos de Jehová erran al no conocer las Escrituras es que en la Biblia la palabra primogénito es, en mayor medida no se habla del tema de la cronología del ser el primero, si bien en algunas partes puede aparecer, pero la palabra primogénito nos habla, y en este pasaje sobre todo, acerca de alguien que tiene la preeminencia, que es primero. Primogénitos nos habla de importancia, de algo que es especial. Y en este contexto tenemos que entender este pasaje, que Cristo es el primogénito, lo más importante y lo más especial que nosotros podemos tener. Cuando nosotros vemos a Dios hablando a través de Moisés y contendiendo con el faraón, el Espíritu dice a través de Moisés: Israel es mi pueblo primogénito. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Que Israel es el primero de los pueblos que fue hecho? No, porque nosotros sabemos que hay un montón de pueblos que fueron hechos primero. Sin embargo, lo que le está diciendo es que Israel era el pueblo importante, o era un pueblo especial para Dios, que tenía la preponderancia sobre los otros pueblos. Esa es la idea de primogénito. En el Salmo 89, cuando Dios habla de David, dice: David es mi primogénito. Ahora, ¿qué dice? ¿Que David había sido creado? No. El primer hombre fue Adán, y desde Adán hasta David hubieron millones de hombres. Ahora, ¿por qué dice es mi primogénito? No porque sea el primero creado, sino porque era el rey preponderante, de vital importancia, porque él tenía un plan con ese rey, el más importante, el que iba a estar primero. Esa es la idea. Y con Cristo es lo mismo, Él es el primogénito, lo más importante. Y acá Pablo empieza a introducir esa idea de que Cristo es Señor que todo. Lo que le dice acá a los colosenses es: Cristo no puede ser un complemento, como les dicen los maestros, sino que Cristo es el primogénito, el más importante, porque es la imagen del Dios que antes no conocíamos, pero que ahora a través de Él podemos conocerlo. Como dijo Jesús en una oportunidad: si me vieron a mí, han visto al Padre. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y invisibles. Todo fue creado por medio de Él. Y por ahí a veces no pueden confundir esa palabra en Él o por medio de Él. Pero en realidad esas preposiciones fueron puestas en nuestros castellanos porque no tenemos las preposiciones originales o la forma de escribir original en las que fueron escritas la Biblia. En realidad lo que está diciendo acá esa palabra es que todo fue hecho por Él, proyectado por Él. Todo lo que nosotros conocemos, las cosas visibles, o sea, si nosotros salimos ahora a la ventana, no salgan ahora porque estamos compartiendo la palabra del Señor, pero si salimos y vemos los cielos, si vemos el mundo en el cual vivimos, si nos vemos a nosotros mismos, a nuestros hijos, los animales, nos tenemos que dar cuenta indefectiblemente que esa fue la obra de un creador. Ni que hablar si vivís en algún lugar donde hay una montaña, un mar. Nos tenemos que dar cuenta que esa fue la obra de un creador. Pero no solamente eso, sino las cosas que no vemos. Aquellas cosas minúsculas, los microorganismos, el mundo, las estrellas, las galaxias, todo fue creado por Él. Creo que acá se va acercando Pablo a la idea de decirle: no es un complemento más. El Dios a ese Cristo que ustedes siguen es la imagen de Dios, es el que es el primero y tiene la preponderancia, y es el que creó todas las cosas. Y en el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, esa palabra subsisten es que Cristo tiene el control y el gobierno de todo el mundo, de todo el universo en sus manos. Bien, ahora síganme en esta idea de Pablo. Cristo es la imagen de Dios porque es Dios mismo. Cristo creó todas las cosas y todo en Él subsiste, o todo en Él se sostiene. Como diría la filosofía, en el dilema de necesidad, es que si Cristo no estaría, nada de lo que nosotros vemos existiría. A Olivia, mi hija, le gusta jugar al Shenga. Quizás algunos lo conocen, es ese juego de las maderitas, que se hace una torre y se va jugando, sacando las maderitas para ver cuál es el último que tira la torre. Y cuando ustedes juegan al Shenga, hay un momento del juego donde ustedes se van a dar cuenta de que toda la torre está sostenida por una madera. Que si ustedes sacan esa madera o una madera que esté cerca que afecta a esa madera, todo el edificio se va a caer.
porque esa madera sostiene a toda la construcción de ese juego. Bueno, lo que está diciendo Pablo acá es que todo el mundo subsiste en Cristo y que todo se sostiene en Él, y que si Él no existiría, nada de lo que nosotros vemos existiría. Así que si nosotros salimos del dilema de los hermanos de Colosa y lo traemos hoy, sáquenlo de hace 2000 años, sáquenlo de Colosa, tráiganlo hoy al 2020 y tráiganlo hoy a la realidad en la cual vivimos, que esta es una palabra que también es de importancia para nosotros. No es que estamos leyendo un texto que no sea importante para nosotros, es un texto de vital importancia para ustedes, para mí, porque si nosotros entendemos esta idea que Pablo trata de hilar, Jesucristo es la imagen de Dios, Jesucristo creó todo y Jesucristo sostiene todo. Hermanos, ¿de qué vamos a tener temor en este tiempo? Hay un montón de cristianos en estos días que uno se da cuenta, quizás usted se cruzó con alguno, que parecería ser que Cristo, que nuestro Dios, se le ha escapado las cosas de las manos, que no gobierna todo en este mundo. Hermanos, nuestro Dios, el que nosotros servimos, aquel que le hemos entregado nuestra vida un día, gobierna y sustenta todas las cosas. Eso quiere decir que Dios creó el mundo en el que vivimos, pero también los microorganismos, también las bacterias, también creó los virus, los conoce, ¿sí? El Dios que conoce cada cabello nuestro también conoce de virus. No se le escapó esta pandemia o este virus que hoy vivimos. Dios sabe todas las cosas, porque todas las cosas están en el control de su mano. Él las creó y Él las conoce y todo en Él subsiste. Todo subsiste en Él. Entonces, no debemos caminar como si fuese que a Dios se le ha escapado algo, como si Dios, bueno, seguramente Dios pudo haber hecho mi vida, seguramente Dios hizo a Adán, Dios nos creó mis hijos, pero quizás en algún momento no se le escapó nada, ningún virus, nada. Dios utiliza todas las cosas para nuestra gloria, porque Cristo es el Señor de todo, aún del universo, aún de las cosas complejas, aún de esas cosas que no entendíamos cuando íbamos en el colegio, en física y en química, que no llegábamos a entender. Dios es el Dios que gobierna cada partícula, que gobierna las leyes de la física. Ese es el Dios al que servimos, hermanos. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, no solamente Cristo es Señor de todo, el apóstol lo trae a otro panorama. Bien, Cristo gobierna el mundo, todo en él subsiste, pero ahora también Cristo es el que tiene la preeminencia, es el primogénito en su iglesia. Miren lo que dice en el versículo 18 en adelante. Dice, y este es la cabeza del cuerpo, Jesucristo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el cual agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En el capítulo 2, versículo 9 dice que en él habitase la plenitud de la deidad, o sea que él es Dios. Y en el versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Jesucristo es el Señor del universo, pero Cristo es el Señor de la iglesia. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y después va a decir que Él es el preponderante en todo y que Él hizo la paz en el cielo y en la tierra y nos entregó, Él nos reconcilió con Dios. Ahí nos está hablando de la obra de la cruz. Y acá Pablo propone otra cosa a los colosenses. Le dice, Cristo es el Señor del universo, pero Cristo es el Señor de la iglesia de Colosa, de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Cristo es el Señor de la iglesia, es el que lleva a la iglesia adelante, no las iglesias denominacionales, no la iglesia con un cartel, sino que la iglesia general es llevada por Jesucristo. Dice, por medio de él reconciliar todas las cosas. Está hablando ahí de la iglesia. Que Cristo en la cruz, en su muerte, lo que hizo fue empezar el trabajo de reconciliar todo todo el desbarajuste que trajo el pecado en Génesis 3. Es lo que hizo reconciliar todas esas cosas. Y acá está hablando de la iglesia. Bueno, hay algunos que toman este pasaje para decir que Cristo ya reconcilió todo y como reconcilió a todos, todos van a ser salvos en el día final. No está diciendo eso este pasaje. Lo que este pasaje está proponiendo y está hablando de la iglesia, de los que son de Cristo, que fueron reconciliados a través de su obra en la cruz, porque Cristo es la cabeza. Cristo es el que lleva el timón de la iglesia, quien nos lleva adelante. Cristo tiene que ser
el Señor de la iglesia. A veces cuando nosotros no ponemos de lado esta enseñanza, o nos olvidamos de eso, o no hemos visto esto en la Biblia, o no le hemos prestado atención, corremos también el riesgo de tener una iglesia muy pequeña, o de tener en nuestra mente, considerar la iglesia como muy pequeña, como que la iglesia es un grupo de hermanos que se reúnen un domingo, que son una manada pequeña, que no son un grupo de gente poderosa. Y a veces también podemos tener un espíritu apocado en cuanto a lo que hacemos y mirarnos y decir, bueno, pero predicamos el Evangelio y nadie se convierte, pero les hablamos a las personas y nadie llega. Este Evangelio no está siendo relevante, como dice hoy muchos, en la sociedad, en los gobiernos, en los artistas, no es relevante. Y no, hermanos, nosotros tenemos que saber de que la iglesia del Señor es poderosa, sencillamente porque quien dirige la iglesia es Él. La verdad que si yo dirigiría la iglesia, la verdad que sería bastante cuestionable todo, porque sería en poder humano, pero cuando Cristo es el que dirige la iglesia, nosotros podemos estar seguros que Él llegará a sus cometidos. Yo también veo estos días como hay un montón de personas preocupadas porque la iglesia no se puede juntar y porque esto y porque el otro, y que algunos dicen, bueno, pero hermanos, a Cristo no se le escapó esto. Cristo aún está edificando su iglesia. Cristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo la está haciendo. Yo estoy seguro, hermanos, que a pesar nuestro, Cristo en este tiempo está edificando su iglesia. Cristo está contribuyendo, ¿sí?, con su espíritu para la salvación de los perdidos. Cristo está contribuyendo para la santificación. Cristo está haciendo su iglesia aún en medio de este contexto, porque Cristo es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza, como dice el versículo 18, y como dice el versículo 19 y 20, Él tuvo un plan de redención en la cruz del Calvario y hoy se puso, ¿sí?, su iglesia al frente. Como diríamos nosotros en nuestro lenguaje, se puso la camiseta, no, Él se puso al frente de su equipo, que es la iglesia, y la lleva hasta el triunfo final del final de los tiempos. La iglesia va a llegar a buen puerto, hermanos, tiene su iglesia. A veces podemos sufrir, a veces podemos pasar tiempos dificultosos, pero lo que nos debe consolar es que Cristo lleva a su iglesia. Eso a mí me consuela siempre. A veces también a uno le pasa que en el ministerio se pregunta ciertas cosas. Bueno, me encanta descansar en el hecho de que Cristo es el Señor de su iglesia. Imagínense si esto no habrá sido consuelo para los primeros cristianos, los del libro de Hechos y los que vinieron después. ¿Qué pasa? Esto habrá sido una fuente de motivación, pasaban persecuciones, su fe era burlada, eran tratados como locos. Tantas cosas habrán pasado de ellos, pero ¿cuál era la motivación de ellos? Se levantaban y seguían, porque decían, nosotros no llevamos esta obra es llevada por el Cristo que es Señor de su obra. Cristo Señor del universo, Cristo Señor de la iglesia, y ahora ya va a una obra individual que es Cristo Señor nuestro, tuyo y mío. Versículo 21, dice, y a ustedes también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Qué lindo versículo este, porque nos habla de que nosotros antes éramos enemigos de Dios. A mí me sorprende a veces cuando hay personas que dicen, bueno, pero yo busqué a Dios, y que en sus testimonios dicen, seguramente por no escudriñar la Biblia, yo busqué a Dios, quería a Dios. En realidad la Biblia dice que nosotros no queríamos a Dios, no teníamos, éramos pecadores y éramos enemigos de Dios. Y Dios salió en busca nuestro. Por eso la palabra dice, no me buscaron ustedes a mí, sino que yo los busqué a ustedes. Y después dice, vosotros también eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora Él ha reconciliado, nos ha reconciliado. ¿Quién nos reconcilió? ¿Nosotros? No. ¿Quién nos reconcilió? ¿Un pastor que un día hizo una oración de fe con nosotros? No. Quien nos reconcilió fue Cristo en su obra. Esto es buenísimo. O sea que yo un día no voy a estar en su presencia y no me puedo adjudicar nada de la obra de la salvación. Porque quien me buscó fue Él y quien me reconcilió fue Él. Alabado sea el Señor. No voy a poder gloriarme de nada cuando esté delante de su presencia. Solamente voy a poder decirle, Señor, estoy acá por absoluta gracia. No te busqué, no me reconcilié, sino que la obra de salvación es tuya.
Versículo 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Esa es su obra también, porque Él es el Señor nuestro. Bueno, porque nos buscó. Mire si no va a ser Señor nuestro, alguien que nos busca, alguien que nos reconcilia y alguien que nos purifica cada día para presentarnos sin mancha delante de Dios. Ese tiene que ser nuestro Señor. ¿Qué otro Señor queremos? ¿Cómo Cristo no va a ser importante para nosotros si nos salva, si nos santifica y si cada día nos va perfeccionando para un día presentarnos, dice, sin mancha delante de Dios? Si es el gran artista que está haciendo su obra en nosotros, y imagínense un artista pintando en un óleo su gran obra y que es perfeccionista y que trabaja cada día, que cada día está haciendo lo mejor en su obra para presentar delante del público esa gran obra de sus pinceles, de sus óleos. Jesucristo es de la misma manera, trabaja en nosotros, es nuestro Señor, y un día nos va a presentar a Dios de esa manera. Por eso Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. La salvación no se pierde en las manos de un Dios que se desentiende de nosotros, sino que continúa, es firme y eficaz en la mano de un Dios que la sostiene cada día. Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas están en la mano y nunca caerán de ella. Alabado sea el Señor por eso. Dice, esa es la obra de Dios, salvarnos, presentarnos un día sin mancha. Cuando nosotros nos queremos adjudicar la obra de Dios y querer salvarnos a nosotros mismos y querer santificarnos todos los días a nosotros mismos, caemos en frustración. Pero cuando en plena humildad yo digo, Señor, no me puedo salvar a mí mismo, necesito de un Salvador. Y en esa plena humildad digo, Señor, yo no me puedo santificar todos los días, no puedo ser más parecido a vos por mi esfuerzo de voluntad. Saben, hermanos, que hay miles y miles de cristianos todos los días y eso es una tristeza para mí. Debo decirles que esa es una de mis mayores tristezas porque lo he vivido alguna vez, que se levantan cada mañana queriendo perfeccionarse con sus propios esfuerzos, cada mañana levantándose con sus esfuerzos humanos tratando de ser mejor. ¿Sabe cómo termina eso? A la noche con una eterna frustración. Pero si ahora nosotros entendemos, como dice Pablo en capítulo 1, versículo 30 de Corintios, que Él es nuestra santificación, que Él es quien nos santifica cada día, podemos vivir en gracia y podemos descansar en que Dios está trabajando por medio de su Espíritu todos los días en nosotros, porque Cristo es el Señor de todo, del universo, de la iglesia, pero también de nuestras vidas, de la vida que Él rescató, Él la rescata y Él debe hacerse Señor de esas vidas. Versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo en los cielos, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice, si en realidad se permanecen firmes en la fe. ¿Saben que el hecho de que un cristiano permanezca firme en la fe está demostrando que realmente es un hijo de Dios? Un cristiano no es perfecto, un cristiano se equivoca. A veces puede salirse momentáneamente del camino y volver. A veces sus viejos pecados pueden levantarse en algún momento, pero un verdadero cristiano siempre va a volver en arrepentimiento a Dios y se va a mantener en la fe porque es un hijo de Dios. Este versículo 23 no es un condicionante, no es que está diciendo que nosotros sostenemos nuestra vida de salvación por nuestros propios esfuerzos humanos, sino que lo que está diciendo es que el sello de garantía de que verdaderamente somos hijos de Dios es cuando nos mantenemos en la fe. Les vuelvo a decir, no perfectamente, pero caminamos hacia adelante, nos podemos caer, pero caminamos adelante viendo a nuestro Salvador. En dichos del Señor Jesús es que el árbol se conoce por sus frutos. Y cuando nosotros mostramos frutos de arrepentimiento, frutos de seguir adelante, frutos de no desviarnos, lo que estamos mostrando realmente es que Cristo es nuestro Señor, el que nos salva, el que nos santifica y el que nos ayuda a vivir cada día. Para terminar, hermanos, Cristo es el Señor del universo. Cristo es la imagen de Dios, nos hace conocer a Dios a través de Él. Cristo fue el que creó todas las cosas son sostenidas por Cristo, alabado sea Dios por eso. Me ayuda a salir con mucha confianza en este mundo que se derrumba todos los días, sabiendo de que Él sostiene todas las cosas.
y que no hay nada que se le escape ni un poquito del plan que Él tiene. Cristo es el Señor de su iglesia, lleva a su iglesia adelante. No se preocupen, estos días Cristo también está siendo el capitán de la iglesia, a pesar de esto, a pesar de que hoy nos tengamos que ver así, Él está siendo el capitán de la iglesia. Y por último, Cristo es el Señor de nuestras vidas, porque nos reconcilió, porque nos santifica y porque nosotros podemos caminar firme por la fe en Él, porque Él es nuestro Señor. Consejo del apóstol Pablo a los Colosenses: Cristo debe ser el todo. Y hoy deberíamos terminar esta predicación con alabanza. Cristo, Señor del universo, Cristo, Señor de la iglesia, Cristo, Señor de mi vida. El primero, el primogénito, el preponderante. No hay nada que se le acerque ni siquiera a Él. Lo más importante que nosotros tenemos es Él. Y que no sea simplemente de palabras. Una de las cosas que nos acostumbramos con Analía, con mi esposa, es que cada tanto decirle, cuando estamos en esos tiempos que compartimos a Olivia, hablarle de lo que es más importante para nosotros. Entonces, cuando ella era bien chiquita, le preguntamos qué era lo más importante y ella decía mamá, papá, y nosotros le enseñamos que lo más importante que tenemos nosotros es Dios, que Cristo tiene que ser lo primero, y eso se manifiesta en las decisiones, se manifiesta en nuestra vida, en nuestra reunión, en nuestro amor por Él. Pero hermanos, que no sea simplemente de palabra, porque puede ser en nosotros que lo digamos de palabra, sino que eso lo manifestemos en los hechos. Cristo, el Señor de todos. Padre amado, te alabamos y te agradecemos por esta palabra. Te agradezco porque esa palabra que tiene mucho tiempo y me bendice, para saber de que tú eres la imagen de Dios y que hoy te puedo conocer a través de Cristo. Motívame a conocer más al Cristo de la Biblia, para conocer más a Dios, para conocer de sus atributos, de su bondad, de su justicia, de su rectitud, de todo lo que es Cristo. Ayúdame a saber también que ese Cristo fue el que un día, a partir del Pentecostés, tomó el timón de la iglesia y lleva a la iglesia adelante. No me desespero, pase lo que tenga que pasar, porque la iglesia siempre estará segura, porque el que pilotea el barco es Jesucristo, y podemos pasar por un montón de circunstancias. La tormenta en alta mar puede ser difícil para la iglesia, pero llegaremos al lugar de gloria donde Cristo ha designado para su iglesia. Y Señor, también te doy gracias porque tú eres el Señor de mi vida, el que sin que yo tenga ningún mérito alguno me reconciliaste y me santificas cada día, y pones ese querer como hacer, que cada día yo quiera hacer como el Señor Jesucristo. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Recuerden, Cristo es toda nuestra vida.